Yo les voy a hablar de la curiosidad y en qué momento la curiosidad me plantó en este lugar en el que hoy quiero estar, ¿no? En qué momento la curiosidad dirigió mi futuro hacia un futuro feliz, que es el que hoy transito. Y cómo yo diseñé ese futuro feliz. Yo creo que la curiosidad, sobre todo, es un acto de insubordinación ante el propio destino. Es una de las únicas maneras que tiene el hombre de proponer un acto de rebeldía real ante el propio destino, ante el propio futuro. Y realmente creo que la curiosidad como herramienta, si uno la sigue y si uno la respeta, porque es importante el respeto hacia la curiosidad, nos empieza a proveer y nos empieza a rodear de esos elementos y esos signos que hacen que uno se plante en ese futuro feliz. Nos empieza a llenar de elementos y de indicios que nos dan cabida hacia un camino correcto, hacia el camino que creemos correcto. Estos destinos que uno puede o no manejar tienen quizás, digamos, el hecho de manejar el destino es capaz algo imposible. Pero yo lo que sí creo es que uno puede hacerse conducir entre un punto y otro, puede conducir ese destino por caminos medianamente felices o no. Depende de cómo tome esas decisiones. ¿Sí? Hay algo en el inicio que no podemos controlar y hay algo en el final que no vamos a poder controlar. Pero el medio es totalmente manipulable. Casi totalmente. Hay formas y hay momentos en que el destino nos pasa por encima, por supuesto. Creo que el hecho de acechar y de proponerse como un rebelde ante los futuros y ante los destinos es una manera también de respetar este hecho de la curiosidad, el hecho de construir, de avanzar, de sostenerse aún en aguas muy movedizas o aún como si fuese sobre peldaños frágiles. Para esto es muy importante, y yo siempre lo planteo, el hecho de quién quiero ser, el hecho de reconocerse, cómo uno reconoce quién quiere ser y dónde quiere ir. ¿En qué momento sucede esto? Mucha gente dice que esto sucede durante la niñez. Esta era mi niñez. Es probable que uno en su niñez moldee el quién quiere ser. Y luego eso se erosiona, se diluye. La vida de adultos y muchas cosas que nos suceden en nuestras vidas cuando ya vamos creciendo, hacen que erosionemos nuestros propios deseos de quiénes quisimos ser. Pero mucha gente lo consigue. ¿Sí? Este es un retrato de Edgar Allan Poe que hice. Yo creo que la creatividad y los espacios creativos y las actividades creativas nos constituyen, son parte nuestra. Y cada uno va convirtiéndose, como si fuese este retrato, claramente moldea y constituye a Edgar Allan Poe, cada uno debe constituir su propio relato y su propio retrato. ¿Cómo hacerlo, no? Hay una cosa que decía Stravinsky que siempre me causó mucho interés. Él decía, sobre el plano de las ideas, que él necesitaba dibujar sus composiciones, el compositor, ¿no? Necesitaba dibujar sus composiciones y utilizar el lápiz y el papel, porque era una forma en que las ideas hicieran masa. Eso es muy interesante, el hecho de que las ideas puedan hacer masa y algo que es etéreo, que es invisible, que no existe y es fugaz, de repente se convierta en algo sólido, que existe y que promete algo, que promete otra cosa. Es una idea que luego se convierte en algo sólido, concreto. Para esto, y para el hecho de saber quién uno quiere ser, para mí es muy importante, y siempre lo fue, el hecho de plantearme y definir esto que yo llamo mi mosaico de nutrientes. No son las influencias, son los nutrientes realmente, como la savia de un árbol. Es lo que me nutre, lo que hace que yo no me corra de este destino que elegí, lo que hace que yo camine en ciertas direcciones. El hecho de hacer legítimo este mosaico de nutrientes, hacerlo genuino, además, que esté, no esté solo Schopenhauer, que además esté el hombre araña como nutriente, es una manera de saber quién quiero ser. Y es una manera también en que todos podemos organizarnos y recorrer caminos con cierta proyección. Hace un tiempo estaba en Chile en una charla y se me acerca una chica, en realidad durante las preguntas del público se acerca una chica
Y yo siempre hablo de lo conceptual, del diseño, y la metonimia, y la metáfora, y no sé qué, no sé cuánto. Y esta chica me dice, Pablo, a mí me interesó mucho la charla y yo realmente estoy de acuerdo con vos, a mí también me interesa lo conceptual, la profundidad, pero quiero que me ayudes a ver cómo puedo yo trasladar esto que vos has dicho en mi trabajo. ¿En qué trabajás?, le pregunté. Yo trabajo en una fábrica de acolchados. Una fábrica de acolchados. Y ella era la que hacía los bordados de los acolchados. Esto habrá sido hace unos 4 años. Yo hasta ese momento le hubiese contestado algo que venía como implícito en algún tipo de molde preestablecido. ¿Ustedes conocen esa frase que dice, no importa lo que hagas, pero hacelo bien o hazlo bien? En ese momento yo le contesté otra cosa y por suerte entendí esto, que esta frase es una barbaridad, es una tontería, es algo horrible e hiriente y dañino. Claro que importa lo que uno haga, claro que importa, y sí importa lo que uno haga. Es importante que uno elija lo que uno haga, como antes todos los oradores anteriores más o menos nos explicitaron. Yo no sé quién diseñó esta frase, medio malévola, que claramente, yo no sé si fue generada por así algún tipo de fuerzas del mal oscuro o por algún señor gris atrás de un escritorio, pero lo que sí sé es que es una frase que hiere mucho y ha lastimado mucho a un montón de generaciones, ¿no? Mi propuesta ante esto es básicamente bastante más perversa y más peligrosa, ¿no? Es realmente que uno pueda transformarse en una especie de zombie en piloto automático sobre esos trabajos que le han abducido los sueños, que le han quitado la esperanza de poder correrse y hacer lo que sí le importa. ¿Sí? El hecho de uno hacer una vida casi de superhéroe, ¿no? Superman y Clark Kent, de poder desdoblar su personalidad, hace que se desconecte con sus propias frustraciones. El hecho de aplacar esos sueños es una catapulta a la frustración. Es una catapulta a la frustración. Nos lleva de cabeza a una frustración. Y la búsqueda yo creo que va por el fracaso. Yo soy un gran buscador de fracasos. Fomento el fracaso. Yo creo que el hombre está diseñado, la humanidad está diseñada para fracasar, para caer, para cometer errores, pero no está diseñada para la frustración. Eso es imperdonable. No podemos en esta vida tener una vida frustrada, porque lo estamos pidiendo nosotros. El fracaso, sin embargo, es el intento, y eso está muy bien. Esta es una frase linda de Beckett. Dice, da igual, prueba otra vez, fracaso otra vez, fracasa mejor. Es muy argentina esta frase. Pero es muy positiva. Es una forma realmente de adentrarnos y de foguearnos y de sostenernos ante esperanzas que a veces se vuelven más débiles. En el tema de las ideas, relacionado con el hecho de buscar esos fracasos, yo me planteé y siempre me moví dentro de esta premisa, como profesional. Primero el qué, después el cómo. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de buscar y de correr las formas, y de correr la sintaxis, y de correr las cáscaras del lugar para encontrar los objetivos, encontrar qué es lo que quiero decir, de qué quiero hablar. Yo lo hago en mis libros, en mis imágenes, en las ilustraciones, en los cuentos. Primero el qué y después el cómo. Fijémonos en otro caso, por ejemplo, ¿no? Cuando uno relaciona estos dos enormes músicos y trata de identificar quién es el qué y quién es el cómo, está claro que esa alquimia logró en Lennon y McCartney un espacio de proyección infinita, ¿no? El qué es Lennon. El cómo es McCartney. ¿Quién tiene el mejor timbre de voz, la mejor calidad al piano y las composiciones más redondas? McCartney. Pero el qué, la decisión y la definición de cómo iba a ser ese grupo era de Lennon. La idea es el jefe. La idea es el jefe. Plantear esto desde el vamos y sostenerlo con agallas es una forma también de hacer que a uno le paguen más, por ejemplo. Inmediatamente. La idea es el jefe. Si uno plantea que hay una idea y que a partir de ahí empiezo a ubicar las herramientas y a prescindir de los estilos,
eso se vuelve mucho más prolijo, mucho más acentuado. Yo puedo avanzar de una manera mucho más sólida cuando sé cuál es la idea, cuál es mi vector, mi rumbo, y cuando sé que todo lo otro viene después, va por detrás. Yo lo que necesito es ese vector, ese triángulo. Si yo no planto ese vector, todo lo otro se desdibuja. Cuando se desdibuja sucede esto, ¿no? Que también es falso. El no se me ocurre nada es falso. Esto es falso. El hecho de buscar infinitos resultados en algo en donde no los voy a poder encontrar. Esto es falso. Yo creo más en esto, un embotellamiento. Creo que cuando estamos atascados, sobre todo todos los que trabajamos en actividades creativas, estamos atascados en una especie de embotellamiento creativo, en donde el único problema que tenemos es que no podemos editarnos. No sabemos editarnos, no sabemos definir y decidir que esto es diferente a esto y a esto, pero que esto está bien y esto está mal. Eso es lo que produce que ese bloqueo, ese no se me ocurre nada, se vuelva así de fuerte. Pero en realidad tenemos que entender que lo único que tenemos que hacer es quitar la basura del lugar para encontrar lo que buscamos. Para esto el tema de la autoedición viene a colación por algo que para mí es muy importante, que es el olfato. El olfato, el instinto, la experiencia y el riesgo. Pero el olfato es un germen muy importante en cualquier actividad, desde el plomero hasta al escritor. Pero el olfato se relaciona con otros sentidos también y se relaciona con otros órganos. Justamente el problema de prescindir del olfato es que uno lo empieza a suplantar por el cerebro. Y el olfato es una mezcla de justamente aromas que nos van a acercar a las soluciones esperadas y otra cosa. Es otra cosa, ¿sí? No está por el lado del cerebro, es otro órgano. El olfato hace que yo tenga que tomar una decisión, por ejemplo, sobre una idea, planteemos que esto es una idea, y el problema no es cuando yo planto la idea, el problema es cuando me tengo que editar, cuando esa idea se vuelve caminos diversos y ahora yo tengo que empezar a elegir. Y ahora es donde estoy en problemas, ¿dónde voy? ¿Cómo hago para no arruinar la idea? Ese es el gran sentido de todo. ¿Cómo hago para que esta idea que tengo, que es genial y es buenísima, según mi propia percepción, no se arruine? ¿Cómo hago una vez que elegí un camino para volver a obligar esa idea a que se explaye de otra manera? Y así hasta que se acabe, hasta que suceda, o me canse, o me aburra, o se seque. Beethoven. El hecho de asimilar la idea, el hecho de sostenerse y saber que hay un periodo de angustia acompañando esa idea. Las ideas necesitan de correcciones, necesitan de momentos en donde uno continuamente las tenga que estar corrigiendo, porque si no se desbandan, se desbordan. Uno tiene que estar acompañándolas continuamente. Las ideas, cuando hablo de ideas y de proyección de las ideas, por supuesto, es desde un texto hasta una canción, una ilustración o una fórmula. Si no se cristaliza, si yo no acompaño la idea y la vuelvo orgánica, porque es algo orgánico, la idea se cristaliza y me sostiene en algo rígido. Y eso rígido, por supuesto, se quiebra. La idea en formato rígido está desnutrida. La evolución de las ideas permite que lleguemos con muchísima previsibilidad a los resultados que finalmente estamos buscando. ¿Sí? El hecho de dibujar el futuro tiene que ver con que esto que yo planté hace un tiempo, hoy rinde semillas, hoy rinde frutos, perdón. Estas semillas hoy rinden frutos, ¿no? Y este lugar en el que yo me ubiqué, esos signos que yo busqué dentro de en mi pasado hacia el futuro, se fueron convirtiendo en algo que florece, en algo que más allá de las circunstancias floreció. Muy a pesar de los choques que tuve, muy a pesar de las contradicciones en las que me vi envuelto y muy a pesar de las decisiones erróneas que tomé, en ningún momento yo me sentí frustrado con mi carrera. Muchas veces fracasado y muchas veces cerrado del lugar, pero jamás frustrado.
Siempre intenté chocar mis propios sueños. Me parece que es importante eso. Sobre esto les voy a leer un cuentito muy chiquito que tiene que ver con la curiosidad, que escribí para un libro. Se llama Conexión. Nora es escritora, solo cree en sus letras, que forman palabras, que forman oraciones. Nora está convencida de que no existe nada más importante que leer y escribir. Diego es matemático, solo cree en sus números, que forman cifras, que forman ecuaciones. Y Diego está convencido de que no existe nada más importante que hacer cuentas. Un día Nora encontró en el suelo el número 5. Lo levantó y decidió caminar hasta encontrar a su dueño. Diego encontró la letra N debajo de una ecuación, la levantó y decidió caminar hasta encontrar a su dueño. A mitad de camino, Nora se encontró con Diego, se enamoraron y tiempo después tuvieron un hijo al que le encanta la música. Es la curiosidad la que hace que el mundo dé vueltas. Y yo creo en eso, creo que es la curiosidad la que hace realmente que el mundo dé vueltas, que las cosas sucedan. Si hay algún punto todavía divino, alguna conexión con la divinidad en el hombre, es la curiosidad. Estoy seguro de eso. Es el único espacio donde podemos confiar en que nos están asistiendo. La curiosidad es innata, es lo único que viene innato. El resto se estudia, se fomenta, se persigue, se patea. La curiosidad no. La curiosidad nos va a llevar al lugar que generalmente estamos soñando. Y para terminar, un poco relacionado con lo que contaba al principio, lo de los nutrientes, yo creo que esos nutrientes en realidad son como nuestros ángeles. Realmente funciona así. Son los famosos ángeles de la guarda, son esos nutrientes culturales que nos acercan a nuestros lugares, a dónde queremos nosotros llegar. Son los ángeles que escoltan nuestros sueños. Y en esos ángeles hay que confiar. Cuando yo hablo de la curiosidad, hay gente que la compara con un faro, la compara con una linterna, con una luz. Yo creo, la verdad es que la curiosidad es un perfume. Y si uno tiene la valentía para perseguir ese perfume y para seguir el rastro de ese perfume que proviene de esos ángeles, se va a dar cuenta que es el lugar propicio para cultivar nuestras ideas. Muchas gracias.